Son muchos los que están conectados, les agradecemos a todos ustedes, pero vamos a avanzar ya con la presentación de nuestro invitado del día de hoy, nuestro conferencista. Él es Carlos Rodríguez, quien es socio fundador de Jiménez Higuita Rodríguez y Asociados. Carlos cuenta con más de 15 años de experiencia en el campo del derecho tributario. Es docente de especialización y maestría de las universidades de los Andes, Externado de Colombia, Javeriana y Central. Además, es exfuncionario de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN del Grupo del Fondo de División de Fiscalización. Vamos a darle la bienvenida, ya tiene activado su micrófono. Señor Carlos, ¿cómo se encuentra el día de hoy? ¿Cómo está? Buenos días, Carlos. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias por la invitación a la FinPyme, a la Fundación Unipymes y a los que hacen posible este evento. Bueno, muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a todos. Ya ahí están viendo mi presentación. Espero que sí. Y vamos a hablar de los impactos, pues de lo que conocemos como reforma tributaria, pero realmente de la Ley de Inversión Social, que es la Ley 2155 del 14 de septiembre del año 2021. Entonces, de eso es lo que vamos a hablar. Ya en este momento de hoy, en noviembre, ya tenemos algunos decretos reglamentarios, ya tenemos algunos pronunciamientos por parte de la Administración de Impuestos, o sea que ya tenemos algunas cosas un poco más claras de lo que les afectan a las compañías, a las empresas y sobre todo en cuanto a la aplicación de los beneficios, que creo que todo el mundo está acá esperando, del artículo 45 de la ley 2155 para los morosos o los que tienen obligaciones pendientes con la Administración de Impuestos. Pero la idea es que vamos a dar un recorrido por toda la reforma, o por toda la ley 2155 frente a ver qué fue eso que trajo esa ley frente al aspecto tributario. Lo primero que tendríamos que decir es que por qué el gobierno nacional y por qué el director de impuestos y por qué muchos se empiezan a decir que eso no es una reforma tributaria. Pues no es una reforma tributaria de las que estamos acostumbrados a ver con muchos cambios sobre el estatuto tributario, pero realmente sí es una ley que cambia varios aspectos tributarios y que además trae algunos otros beneficios o algunos temas que no son netamente tributarios, que son más de inversión. Entonces, ¿qué busca esta ley 2155 o esta ley de inversión social? Se supone que con esta ley de inversión social, y digo se supone porque pues eso no está garantizado, es que va a garantizar, entre comillas, 15.2 billones para la atención de los más vulnerables, de la reactivación económica y la estabilidad de las fuerzas públicas. Cuando a nosotros nos dicen que va a garantizar un recaudo, tenemos que tener en cuenta de dónde va a salir el recaudo. Y básicamente el recaudo va a salir de muchos de los que nos están viendo en esta conferencia, que es de las empresas, de las personas jurídicas y también de personas naturales, toda vez que a pesar de que no se modifica el régimen de personas naturales, pues sí va a haber una fuerte labor de fiscalización en busca de evasores y elusores. La ley con alcance, se supone que esta ley es una ley con alcance social más ambiciosa de la historia reciente del país. Esperemos que con las proyecciones que se tienen de recaudo, pues se logre ese alcance social que se está proponiendo. Buscar recursos que permitan atender a los más vulnerables, generar oportunidades de empleo y mecanismos de reactivación y además de promover los recursos para estabilizar la deuda y las finanzas públicas. Entonces, esto es lo que tenemos con esta ley 2155. ¿Cuáles son las proyecciones? Reducir la pobreza, beneficiar a muchos jóvenes con su primer empleo, con nuevas oportunidades de trabajo, fortalecer algo que se llama el mecanismo de la regla especial. Eso más o menos en términos generales lo que busca esta ley 2155. El primer tema, y quiero que, Carlos, para estar seguros, la presentación está moviéndose bien, ¿cierto? La están viendo bien. ¿Sí, Carlos? Perfecto, perfecto, estamos viéndola perfecto. El primer módulo que nosotros tenemos que ver es el tema de la normalización tributaria. ¿Qué es eso? Esto de pronto en algunos ya se ha convertido en paisaje porque vemos que dice siempre las reformas tributarias esta va a ser la última normalización, aprovechen, acójanse porque ya no viene otra. Pero yo creo que eso ya es un mecanismo que viene estando desgastado, no quiero decir que no sea eficiente y puede ser que posiblemente esta sea una última oportunidad para normalizar activos que yo tenga omitidos en mi declaración o pasivos inexistentes. ¿Por qué se da esta situación? Muchos
personas, contribuyentes, no los que estamos aquí presentes, pero muchas personas pueden tener en sus declaraciones producto de cosas que han hecho en el pasado, situaciones del pasado, donde han omitido ingresos en el pasado, conlleva de que si yo omití el ingreso, seguramente omití una cuenta en el exterior o un activo en Colombia. O sea, producto de una evasión que se ha dado en el pasado, tengo esa situación de activos omitidos. O puedo tener pasivos inexistentes porque decidí declarar en un momento dado todos mis activos y no tenía cómo justificar mi incremento patrimonial e incluir por ahí un pasivo inexistente. Entonces tengo un problema. O incluir costos y gastos que no eran reales y tengo pasivos inexistentes. Esto, que realmente está mal, proviene de una conducta evasiva y es lo que siempre se ha criticado con el tema de las normalizaciones porque realmente está premiando a los incumplidos, a los evasores, pero lo que se está llamando en este momento es, venga, normalice esta situación, pague un impuesto del 17%, págueme ese impuesto con un anticipo que ya tenemos hoy decreto reglamentario que se tiene que pagar ahorita en noviembre del 50% y presente su declaración a más tardar en febrero del próximo año y normalicemos la situación. Entonces, si usted había omitido ingresos que llevaban de pago de un 30, 31, 35%, hoy tiene la posibilidad de normalizarlo con un 17%. Básicamente nosotros tenemos que la historia de las normalizaciones empezaron con la ley 1739 de 2014, se introduce ese nuevo impuesto de normalización tributaria. Antes de eso la ley 1607 había intentado hacer algo, pero la Corte Constitucional lo había declarado inexequible. En ese lado ya tenemos con la ley 1739 la Corte Constitucional se pronunció a favor de la constitucionalidad del impuesto. Lo trajimos nuevamente con la ley 1943 y luego con la ley 2010 se trajo este nuevo impuesto o este impuesto de normalización y hoy se incluye nuevamente con la ley 2155 para el año 2022, pero con un anticipo para el año 2021. Entonces, esto es lo que tenemos hoy frente a este tema de la normalización. Entonces, esta ley 2155 lo que hace es crear ese impuesto de normalización. Digo crear porque pues siempre se crea uno nuevo, pero sabemos que era pues una versión de lo anterior que traíamos. Se causa por la posesión a 1 de enero del 2022 de activos omitidos y o pasivos inexistentes, o sea que yo nunca los he declarado. La tarifa general es del 17%, y se debe pagar a más tardar el 28 de febrero, pero con un anticipo que se tiene que pagar ahorita en el mes de noviembre, que es del 50%. Quien tiene la obligación de declarar y pagar el impuesto es quien tenga ese aprovechamiento real o potencial del activo omitido, independientemente del vehículo que se use. Puedo tener un patrimonio autónomo, lo puedo tener en un fondo de capital privado, en un trust, lo que sea, pero yo, el que tenga el aprovechamiento real o potencial debe declararlo. Y cuando los activos omitidos los haya tenido en el exterior y aproveche hoy la posibilidad de traerlos a Colombia, los repatrie, tengo la posibilidad de que ese 17% se me convierta en un 8.5%. La pregunta que está acá y que han hecho, porque ya estamos a puertas de pagar el anticipo, es, bueno, y el anticipo en ese caso que yo piense repatriar el activo con vocación de permanencia para hacer una inversión en Colombia y que voy a pagar el 8.5%, el anticipo lo tengo que pagar sobre el 4, o sea, el 50% del 8.5 o lo tengo que pagar sobre el total del 8.5%. Porque es el 50% del 17. El decreto reglamentario, desafortunadamente, dice que en ese caso yo tengo que pagar el 50% del 17%, porque pues todavía no se han dado las condiciones, lo dice textualmente en ese caso, casi que entonces estoy anticipando el 100% del valor del impuesto. Recordar que los activos omitidos, el costo fiscal de los activos omitidos, pues el que voy a incluir en mi declaración va a ser el determinado de acuerdo con las reglas generales del impuesto sobre la renta, ¿vale?
Ahora, si los activos omitidos están en el exterior, por ejemplo, me llegó la cartica de la DIAN que dice que yo tengo una cuenta en el exterior y que a mí se me olvidó presentarla en mi declaración, la puedo normalizar, el anticipo lo pago con la TRM que tenía el 14 de septiembre, que es la fecha de expedición de la ley, pero el impuesto lo tengo que recalcular y pagar con la TRM vigente al 1 de enero del 2000, al 1 de enero del 2022, que es el que voy a incluir en mi declaración. Cuando tengo pasivos inexistentes, pues el valor de ese pasivo inexistente será el valor declarado en mi última declaración. Esto es, o será en la declaración que yo presenté por el año 2020, que la presenté en el 2021, e incluí ese pasivo inexistente. Eso es lo que voy a normalizar. Algunos elementos generales de esa normalización que, como les digo, mírelo bien, revise, porque recuerde que una de las conductas más graves que tienen el impuesto sobre la renta es tener activos omitidos. Bueno, también hay inexactitud, pero la inexactitud en este caso es del 200% en términos generales. Si yo no aprovecho esta oportunidad y tengo pasivos inexistentes y la administración de impuestos me adelanta un proceso, lo tendré que llevar como renta líquida, pagar el impuesto y para eso pagar una sanción que es equivalente al 200% si es que me la aplica la administración de impuestos, a menos de que yo corrija, yo puedo disminuir esa sanción, al 200% del valor del impuesto. Entonces es gravísimo tener esa situación. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo normalizo, no habrá lugar a la comparación patrimonial ni a la renta líquida agravable por concepto de declaración de activos omitidos o pasivos inexistentes, porque estoy normalizando. El incremento patrimonial que pueda generarse no dará lugar a la sanción impuesta a la renta complementaria o regímenes sustitutivos del impuesto a la renta ni el impuesto a las ventas porque estoy normalizando. Los activos deberán incluirse en la declaración de renta del año gravable 2022, no en la del 2021, sino 2022, porque la normalización tiene efectos o se va a hacer, precisamente se va a hacer esa normalización, la voy a realizar en el 2022. Se liquidará y pagará, se declarará y liquidará y pagará en una declaración independiente que será presentada hasta el 28 de febrero, pero con la liquidación del anticipo que lo tengo que hacer ahorita. Este impuesto o este anticipo, ya indicamos que lo único que debo tener en cuenta es que si yo voy a repatriar, de todas maneras tengo que pagar el 8.5% de ese valor del anticipo de acuerdo con el decreto reglamentario. Hay algunas inquietudes que surgen de esa normalización y hay riesgo de fiscalización entre el pago del anticipo y la presentación de la declaración. Lo que hemos entendido y lo que ha dicho la Administración de Impuestos en este caso es que si yo pago el anticipo, inmediatamente la Administración de Impuestos va a suspender esas acciones de fiscalización porque entiendo que yo ya estoy dando la voluntad de que voy a normalizar. Entonces, pero si yo en este momento, yo ya tengo un requerimiento especial, yo ya tengo un proceso andando, ya habían iniciado un proceso con un acto administrativo, ya me habían notificado requerimiento especial, pues ya la conducta desafortunadamente se dio. La UGP puede fiscalizarme con base en el ingreso adicional reconocido, eso es un tema diferente, ahí sí hay ingresos, y la UGP logra determinarme que hubo ingresos sujetos al régimen de seguridad social, pues seguramente va a tener facultades porque eso no está previsto que la UGP pierda alguna facultad si determina ingresos que son la base para determinar los aportes para fiscales. Entonces, ahí frente a ese tema, podemos decir que frente a la normalización es una oportunidad que podríamos tener y que vamos a tener hasta el 28 de febrero con el pago del anticipo ahorita en el mes de noviembre. ¿Qué más les va a pasar a nuestras pymes con la reforma tributaria, con la ley de inversión social? Lo primero es la tarifa general de renta va a subir. Nos habían prometido una disminución de la tarifa hasta el 30%, íbamos en el 31%. Para el año 2022, recordemos que renta es un impuesto de periodo y como impuesto de periodo solamente va a tener efectos a partir del periodo siguiente, o sea, solamente esos cambios
en impuestos sobre la renta van a ser para el año grabable 2022. La tarifa general de renta persona jurídica aumentará al 35% a partir de ese 2022, eliminando la reducción gradual de la tarifa. Esto tiene algunas implicaciones inmediatas, como en el cálculo del impuesto diferido, donde ya tenemos un decreto reglamentario y ya vamos a mencionar qué es lo que podemos recomendar frente a ese tema. Sé que no es del core que estén acá en instituciones financieras de pronto dentro de este seminario, pero sí hay que tener en cuenta que para las instituciones financieras se creó para esas instituciones financieras que tengan una renta igual o superior a 120.000 VTs, se creó una sobretasa o un mayor valor, realmente es una tarifa del impuesto sobre la renta del 38%, 3 puntos adicionales a la tarifa general. Esto realmente, de todas maneras, a pesar de que sabemos por todo lo que tuvo que pasar esa reforma tributaria por toda la protesta social y que realmente fue ya como un tema desesperados del sector productivo, de que para dónde íbamos con un paro nacional y todo eso, digo, venga, nosotros vamos a poner la plata, en el cabeza de la ANDE, vamos a asumir estos puntos adicionales. Pero realmente esto a la larga conlleva a un desmejoramiento del sector productivo. Estamos pegándole a las compañías que generan la riqueza, que generan la producción, y en lugar de mirar que hay algunas pymes que hasta ahora están saliendo, pues todo el mundo va a tener una tarifa del 35%. Pero, por ejemplo, no se mira que hay algunas otras tarifas que no sufrieron cambios y esas sí quedan en igual de condiciones, como en el caso de los que tienen tarifas del 9%, pues sí, pues si todos vamos a poner, pues que todos pongamos en un mismo nivel, pero no, acá se dice solamente a los de la tarifa general, ni a los del 20, ni a los que tienen tarifa general vamos a tener el 35%. Me dice la norma que en todo caso, eso es de esas normas que uno dice que nunca se van a cumplir, que en todo caso, si transcurridos 5 años desde la entrada en vigencia de esta modificación, se faculta al gobierno nacional para evaluar los resultados y determinar la continuidad de esta medida. Eso no va a pasar en 5 años. 5 años es después de un gobierno. Sabemos que tenemos elecciones, sabemos que tenemos un nuevo gobierno que tiene que analizar si va a mantener, si va a aumentar, a disminuir, que va a haber reforma tributaria antes de 5 años y seguramente uno de los puntos que se van a analizar va a ser la tarifa. Entonces, esa norma que está por allá en las vigencias es algo que realmente no va a darse. En materia de descuento tributario que tenemos por ICA, lo que se hace es una expectativa que teníamos de que el año siguiente, en el año 2022, íbamos a poder tener el 100% del descuento tributario. Lo que hace esta ley 2155 es mantenernos como estábamos. El descuento solamente va a ir al 50%, como lo dijimos, como lo aplicamos en la declaración del 2020 que presentamos en el 2021 y como lo vamos a presentar en la declaración del 2021, que lo vamos a aplicar en el 2022, 50%. Ya no vamos a ir al 100%. Las instituciones financieras, la sobretasa estará sujeta a un anticipo del 100% y se pagará en 2 cuotas o 2 cuotas iguales, es lo que vamos a tener en esa sobretasa. ¿Qué son o cuáles son las instituciones financieras? No son todos los vigilados por la superintendencia financiera, sino que realmente van a estar sujetos a esa sobretasa los establecimientos de crédito, las sociedades de servicios financieros, las sociedades de capitalización y entidades aseguradoras e intermediarios de seguros y reaseguros. Quedan por fuera algunas entidades financieras que no están o no conllevan las que están en esa diapositiva que se consideran instituciones financieras. ¿Qué va a pasar con el efecto que decíamos acá del aumento en la tarifa? Dijimos, esto es para el año grabable 2022. Declaración de renta del año 2022. Pero teníamos un efecto claro y preciso para todas las pymes, para todos los que aplican
llevan contabilidad, obligados a llevar contabilidad todas las sociedades por el efecto del impuesto diferido. ¿Por qué? Porque inmediatamente yo tengo una tarifa que es aplicable a partir del periodo siguiente, todas las diferencias temporarias que yo tenga hoy y que se vayan a revertir en el futuro van a tener un efecto de una vez en el resultado o en el otro resultado integral y por lo tanto en los resultados de este año 2021. Entonces, en vista de esta situación, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo publicó el 20 de octubre el decreto 1311 presentando una alternativa de reconocimiento y presentación del impuesto diferido ocasionado por el cambio de tarifa del impuesto sobre la renta. ¿Qué me dice ese decreto? Es única y exclusivamente esto. Me dice, el valor del impuesto diferido derivado del cambio de la tarifa de impuesto a la renta generado por la modificación del artículo 240 del Estatuto Tributario introducida por el artículo 7 de la Ley 2155, que debe reflejarse en el resultado del periodo, podrá reconocerse dentro del patrimonio de la entidad en los resultados acumulados de ejercicios anteriores. Entonces dice, en lugar de que usted vaya a afectar los resultados como debe ser, le hago un quite a la norma contable autorizada por este decreto, que igual las normas contables son por decreto y ese decreto es otro decreto. Me dice, podrá reconocerlo durante los resultados acumulados. Eso dependerá de lo que usted vaya o la decisión que usted tome, porque el deber ser es llevarlo contra el resultado o contra el ORI según sea la diferencia. Por ejemplo, acá rápidamente, si nosotros tenemos un activo que tiene o está medido a valor razonable, con cambios en el resultado, pues mira que nosotros veníamos reconociendo un impuesto diferido del 30%, porque teníamos una diferencia entre lo contable y lo fiscal, pues habríamos reconocido esa diferencia 800 por el 30%, un impuesto diferido de 240, y ese impuesto diferido en su momento afectó el resultado del ejercicio. Si nosotros hoy ya esa diferencia y esta tarifa no es del 30, sino es del 35%, mira que el impuesto diferido ya no van a ser 240, sino 280, e inmediatamente lo que nosotros tenemos acá es que ese impuesto diferido debería afectar el resultado del periodo, disminuyendo la utilidad del periodo. Lo que hace el decreto es esto, darme la posibilidad de que yo, en lugar de disminuir el resultado del periodo, pues ajuste o disminuya los resultados de ejercicios anteriores. Realmente eso es mostrar una realidad que no es. La realidad es que yo tengo una tarifa del 35% y así debería estar en los estados financieros, pero como lo digo, es una alternativa, esa alternativa que me dice el decreto, donde me dice que podrá reconocerse dentro de las utilidades, pero pues, si usted lo quiere hacer tal cual como dice la norma internacional, pues usted lo que tiene que hacer es llevarlo al resultado o valor y dependiendo el caso. Porque recordemos que si la diferencia, por ejemplo, en propiedad, planta de equipo se lleva contra el ORI, pues ese mayor valor de tarifa se debe llevar contra el otro resultado integral. ¿Listo? Entonces acá hay un tema que no voy a ahondar mucho porque no es el foco de los que están acá, porque es un tema muy especializado, pero para que ustedes tengan presente de que existe, y es que para aquellos contratos de concesión de asociación público-privada, que son lo de las carreteras, puertos y todo esto, se les dio un beneficio, pero para mi gusto, ese beneficio o ese tratamiento debería dársele a todo el mundo. Y es que para el cálculo de la parte grabada y no grabada de los dividendos, eso que llamamos por allá el artículo 49 del Estatuto Tributario, el carry by y el carry forward, no va a ser no se tiene en cuenta la regla general que son 2 años hacia atrás y 5 años hacia adelante para revisar y poder mirar y utilizar esas diferencias, sino que para ellos van a ser 10 años. 10 años. Ya ese es un análisis más específico, lo quería nombrar acá solamente para que lo tengan presente. Hay algo que sí nos pega a todos, y es que debemos conocer qué es ese cuento de que la administración de impuestos necesita conocer
o quiere conocer a los beneficiarios efectivos. Realmente esto está acá, lo metí dentro de las personas jurídicas, pero está dentro del capítulo de mecanismos de lucha contra la evasión y elusión fiscal, porque lo que busca la administración de impuestos es fortalecer, eso ya lo teníamos dentro de nuestra legislación, pero viene reforzado, incluso el año pasado no lo reportamos, pero lo que se quiere o lo que quiere la administración de impuestos es conocer quién está detrás de una estructura o de una sociedad y quién es el último beneficiario efectivo que sea persona natural o el beneficiario final. Recordemos que, por ejemplo, si yo tengo acá una estructura como la que estoy pintando acá, perdón el mamarracho que estamos haciendo, pero yo tengo una SAS acá y la dueña de esa SAS es una entidad que está por acá en el exterior, digamos Panamá, y a su vez la dueña es otra sociedad que está por allá en Islas Caimán. Lo que se busca es que yo vaya y haga todo este recuento para saber quién es el último beneficiario persona natural. Porque muchas veces lo que pasa es que este beneficiario persona natural resulta ser un residente que está en Colombia y está escondido detrás de todas estas sociedades. Entonces, lo que vamos a tener que todas las personas jurídicas, todos los patrimonios autónomos, todas las entidades de naturaleza no societaria van a tener que informar la última persona natural. ¿Qué pasa si en un momento dado yo no logro determinar cuál es el beneficiario final? Tengo que informar a todas las personas que tengan más del 5% del capital, ¿no? Pues si no lo logro hacer, voy a tener que reportar al representante legal o quien tenga el máximo nivel jerárquico dentro de la estructura. Entonces voy a sentir la presión de verdad de tener que reportar a estos beneficiarios finales. Todas las normas la norma me dice que todas aquellas normas que se refieran a beneficiarios efectivos, beneficiarios finales, van a tener una sola denominación y es que se van a llamar beneficiario final o beneficiario efectivo, que vayan a ver esa referencia que esté dentro del estatuto tributario. Hay algo, y es que en todo este tema de beneficiario efectivo, llama la atención de que la norma hace referencia a las normas del GAFI. ¿Y qué es eso? El GAFI es un organismo que se encarga de todo el tema a nivel transnacional, de todo lo que tiene que ver con lavado de activos, blanqueo de dinero, y se puede darle transparencia a las operaciones económicas. Pero eso lo traemos ahí dentro de lo que me menciona el artículo 631-5, donde se hace una remisión expresa las interpretaciones y recomendaciones del GAFI y sus notas interpretativas. Yo, de todas maneras, tengo mi recelo frente a esa remisión que se hace a las notas del GAFI, puesto que las normas en Colombia deben ser o deben llenarse y ya tenemos un antecedente donde la Corte Constitucional declaró inexequible cuando se hacían remisiones a las notas de interpretación de la OCDE. Entonces, ahí tenemos como los cambios que tenemos en personas jurídicas, podríamos decirlo, en los elementos sustanciales, que no son muchos, pero sí son bien importantes. Ahora vamos a mirar los mecanismos de lucha contra la evasión. Uno de esos primeros mecanismos de lucha contra la evasión fue los que le acabé de mencionar, que era el reporte del beneficiario final. Pero con esos mecanismos lo que dice y lo que espera, unas son las intenciones del gobierno nacional, lo que espera es que lo que yo no lo haga vía tarifa, lo recaude vía lucha contra la evasión y la elusión. Para eso se espera ampliar las fuentes de información, fortalecer el sistema de facturación electrónica compuesto por diferentes documentos electrónicos, crear medidas coercitivas y facultades de la administración de impuestos para inscribir a los ciudadanos en el RUT. Y hay una medida que para mi gusto no va a poder tener toda
toda la envergadura que debería tener, pero que es un buen comienzo, que es el tema de permitir que la DIAN le pueda facturar a las personas su declaración. Entonces, ¿qué tenemos? Primero, lo que hace la Administración de Impuestos es, venga, yo necesito, para poder iniciar mi labor de fiscalización, poder inscribir a Juanito en el RUT, poderlo indicar que tiene una actividad económica y que está omiso en la presentación de las declaraciones, o incluso inscribirlo en el régimen simple de tributación. Lo que dice es, yo necesito tener un RUT más fuerte. Para eso necesito la información del Departamento Nacional de Planeación, que tiene una base de datos robusta con todo ese tema de subsidios y asistencialismo que tiene el gobierno nacional, una base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil donde habrán datos que necesito para el RUT, y una base de datos para los migrantes que desarrollan actividades económicas en Colombia, de Migración Colombia, para tener ese RUT actualizado. Hace poco salió una resolución, pero esa resolución no tiene mucho que ver con la ley 2155, sino con lo que se reglamenta para todas las personas que se inscriben a través de la Cámara de Comercio. Esto es lo primero. Entonces, tener un RUT, si la Administración de Impuestos no cuenta con todos los elementos del RUT, pues no puede iniciar su labor de fiscalización. Entonces, por ahí inicia. Segundo tema que tenemos en los mecanismos de lucha contra la evasión es darle más fuerza todavía, ampliar más la base de todas las operaciones que se hacen hoy con el sistema de facturación electrónica. La facturación electrónica es una realidad, eso llegó para quedarse, eso no se va a cambiar, ya nos estamos acostumbrando, todos ya estamos acostumbrados al sistema de facturación electrónica. Lo que hace esta norma es, mira, yo tengo facturación electrónica y también tengo unos documentos equivalentes a la factura y también tengo unos soportes de costos y deducciones que necesito volver electrónicos y necesito crearles un sistema de sancionatorio. Entonces, lo primero es que el sistema de facturación va a comprender, ¿sí?, la factura de venta, los documentos equivalentes que hoy tenemos, que son 12, y todos los documentos electrónicos que sean determinados por la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales. Hoy tenemos 2 documentos electrónicos. El que ustedes ya empezaron a enviar a la Administración de Impuestos, que fue básicamente lo que tenemos de la nómina electrónica. A través de esa nómina electrónica nosotros la empezamos, para los que tienen más de 200 empleados, ya la empezamos a tramitar, a transmitir, ya la debimos haber hecho desde el 29 de octubre, ya está ese documento y tenemos el documento de soporte con los no obligados a facturar. Si yo no soy obligado a facturar, contratan un servicio conmigo, quien me contrate debe emitir ese documento electrónico. Entonces, eso ya estaba, pero lo que se dice es, con esta ley vamos a indicar, como no era tan claro, cuál era el sistema sancionatorio para quienes no emitan, por ejemplo, quienes no hicieron antes del 29 de diciembre, los que tenían más de 250 empleados, 29 de octubre, perdón, quienes no nos remitieron, ¿cuáles las sanciones? Entonces, si yo no transmito esos documentos electrónicos, o lo hago en debida forma, o lo hago sin incumplimiento de los requisitos, ya sé, la no transmisión en debida forma da lugar a la aplicación del artículo 651. Esto es sanción por no enviar información, enviarla con errores, que está en el artículo 651. Si estoy o les pido sin los requisitos, voy a tener una sanción del 1% del valor de la operación. Y si no los expido realmente, voy a tener la posibilidad de que me cierren el establecimiento de comercio por no transmitir. Pero lo más importante es que adicionalmente a esto, no me va a servir de costo ni deducción, no me va a servir como soporte de mi costo ni deducción, que yo tengo esa tarifa legal en el caso de esos documentos soportes. Las otras sanciones que nosotros tenemos en el artículo 657 por la facturación electrónica, por los documentos equivalentes, pues siguen vigentes. La sabemos que conlleva esa parte. ¿Qué más hay en facturación? Algo interesante que está sujeto a calendario, y es que nosotros sabemos hoy que si yo soy un
supermercado, una tienda, una ferretería, una grande superficie que atiende ventas al público, yo puedo hoy emitir como soporte de mi venta el documento POS, pero quien me lo recibe, si él necesita soportar su costo de deducción, no lo puede tomar como costo de deducción y yo tengo que emitirle una factura electrónica. Pero yo puedo soportar mis ventas. Lo que se quiere, lo que trajo la norma es que solamente podré seguir emitiendo ese documento en las ventas que no superen más de 5 VTs, que son 182.000 pesos aproximadamente. ¿A partir de cuándo? A partir de cuando la DIAN expida el calendario, que ya lo está haciendo, entonces tenemos que estar pendientes, porque si usted es la ferretería y estaba expidiendo documento POS y estaba feliz expidiendo su documento POS, sabe que ya van a establecer el calendario. Lo mejor es que ya usted implemente de una vez para todas sus operaciones, pues el tema de facturación electrónica, y con eso se evita este problema. Señor Carlos, qué pena interrumpirlo. Vamos cerrando para ir con la fase de las preguntas. Perfecto, listo. Solamente dame 5 minutos, termino acá con 2 temas de facturación. Entonces, tener presente que todas las facturas electrónicas para su reconocimiento tributario deben ser validadas previa a su expedición. Antes había la posibilidad de que el proveedor lo hiciera, hoy solamente la DIAN. ¿Qué más nosotros tenemos acá? Y para irnos realmente y aprovechar estos 5 minuticos que nos dan acá, y es lo que les dije al inicio, y es que la mayoría de ustedes están interesados en saber qué pasa con el artículo 45 y la resolución 126 del 29 de octubre. Claro, nosotros tenemos una oportunidad muy buena de acogernos a la reducción de las sanciones y de los intereses hasta el 31 de diciembre. Si hago pagos hasta el 31 de diciembre, yo puedo reducir al 20% del monto previsto en la legislación aduanera o cambiaria. Se incluyen aquellas liquidadas en actos administrativos independientes y sus actualizaciones, y al 20% del interés bancario. ¿Para quién? Para todas aquellas personas que tengan obligaciones en mora a 30 de junio del año 2021, que sean administradas por la DIAN, que correspondan a impuestos, tasas y contribuciones, que haga el pago antes del 31 de diciembre del 2021 o que suscriba una facilidad de pago con la DIAN. La única condición que me ponen es que el incumplimiento se haya originado o agravado como consecuencia del COVID, pero eso es muy fácil demostrarlo porque pues está en términos generales, la resolución no lo limita. Agravado me dice solamente cómo se entiende el tema. Por ejemplo, no me trae ningún ejemplo acá, pero pues si hay una disminución de mis ingresos el año pasado, si tuve que cerrar y entonces habían problemas de movilización, a todos les pasó, eso es agravado durante la pandemia. Que usted venía con una obligación vieja, pero se agravó producto de la pandemia porque no la pudo parar, pues si esa obligación está en mora al 30 de junio, usted puede entrar a pagar con la reducción del 20% de la sanción y el 20% de los intereses, lo cual es buenísimo porque en el caso de los intereses pasaríamos de una tarifa o una tasa del 17% a una tasa como del 3 y pico por ciento. Entonces, ojo con este beneficio. La resolución 126, que es del 29 de octubre, me aclara que ese beneficio aplica para todas las declaraciones que sean objeto de corrección y que el hecho sancionable, por ejemplo, el caso de sanciones se haya ocurrido antes del 30 de junio, como por ejemplo información exógena, declaraciones ineficaces. Para todo esto me va a aplicar ese beneficio. Hay algunas inquietudes que surgen frente al tema de si esto, cómo va a aplicar para las entidades territoriales. Lo mejor es que cada municipio, y ustedes estén pendientes, que cada municipio y cada distrito lo aplique y ustedes puedan determinar cómo lo va a aplicar cada distrito. Entonces, por lo tanto, miremos esos requisitos, miremos si tenemos esta situación para poder sanear este tema que tengamos con la administración de impuestos. Entonces, mira, esos eran los temas más importantes. El otro tema que les había indicado es algo que pasé ahorita, pero solamente para que lo tengamos presente, y es que la administración de impuestos podrá en el futuro facturarme mi impuesto de renta.
Más que eso, a mi gusto debe venir de un cambio legislativo y un cambio en la forma como se hace la depuración del impuesto a la renta. Porque la información que va a tomar la administración va a ser la información de la facturación electrónica que yo mismo le dé y la información exógena de terceros. Carlos, si quiere entonces, hagamos y revisemos la parte de preguntas que tenemos y para poderle dar cumplimiento al horario. Perfecto, pero antes de ir con las preguntas, vamos con nuestro acostumbrado sondeo que ya va a aparecer en sus pantallas. Ya lo pueden ver ahí. La pregunta es muy sencilla. ¿Se desarrolló con claridad la sesión de hoy? ¿Sí o no? Es importante que ustedes nos participen precisamente con este sondeo, pues es la forma que nosotros tenemos para evaluar a los conferencistas. Recuerden que siempre en la Fundación Unipymes y en LatinPyme estamos procurando traer los profesionales más capacitados junto con los temas de actualidad, esos que a ustedes les importa y cuyo aprendizaje es importante, pues para que lo apliquen en su vida personal y empresarial. Entonces los invitamos rápidamente para que participen de este sondeo. Es muy sencillo, no gastan mucho tiempo, es fácil ir y dar en alguna de las opciones, ya saben, sí o no a la pregunta. ¿Se desarrolló con claridad la sesión de hoy? Los invitamos para que participen y poder avanzar con las preguntas que ya tenemos varias preguntas de nuestro público, de ustedes, los asistentes, que anticipo este tema les encantó, estuvieron muy atentos y ahora tienen algunas dudas que precisamente vamos a despejar con nuestro conferencista invitado del día de hoy. Entonces, los invitamos rápidamente para que participen del sondeo. Vamos a llegar a un porcentaje alto y así avanzar ya con la fase de las preguntas y obviamente con sus respectivas respuestas. También es importante que ustedes entiendan que la interacción es vital en estos espacios y hacen que pues sean más agradables para todos y sean mucho más importantes. Recuerden también que la duda que tiene alguno de los asistentes puede servirles a mucho, entonces es importante también asistir a la fase de preguntas y respuestas. Bien, vamos cerrando ya la parte del sondeo, volvemos con nuestro invitado del día de hoy y vamos con esta primera pregunta que nos plantean. ¿Cuáles son los principales cambios que deben tener en cuenta, obviamente, para las declaraciones que hagan en el 2022? Los principales, se te cortó ahí un segundito, ¿los principales cambios de qué? Perfecto. ¿Cuáles son los principales cambios que deben tener en cuenta para las declaraciones que hagan en el 2022? Principales cambios para las personas jurídicas, recordemos, para personas naturales no hay cambios en cuanto a su depuración. La renta del 2022 de las personas jurídicas, el principal cambio va a ser la tarifa en la aplicación del 35% para los que tienen la tarifa general y el descuento tributario que ya no podrá ser del 100%, que estaba pronosticado que era el 100% o estaba en la ley que era el 100%, ahora vamos a tener un 50% como lo veníamos haciendo hacia atrás. Pero creo que lo más importante son lo que estamos viendo de facturación, porque son cosas que se tienen que hacer ya, porque es la forma de soportar mis costos y mis deducciones. Perfecto, entonces avanzamos con más preguntas. Nos dicen aquí en el chat, ¿qué ventajas hay para las pymes en materia de beneficios fiscales? Listo, muy bien, muy buena esta pregunta porque pues, por el tiempo no alcanzábamos a llegar hasta allá y es que sí tenemos que aprovechar, o sea, así como hay garrote, como decía alguien por ahí, pues también hay unos beneficios y los beneficios van desde el tema de la ampliación del PAEF para quienes estaban ya beneficiándose de este tema del PAEF, pero también hay un beneficio por generación de empleo, para aquellas personas que contraten personas menores de 28 años van a tener la posibilidad de que el gobierno nacional a través de las entidades financieras les pague el 25% del valor de un salario mínimo. Ese 25% del valor del salario mínimo se supone que es para cubrir todo el tema de las prestaciones sociales. Por favor, revisen el decreto 1399 del 29 de octubre. En ese decreto 1399 ya se establece como los requisitos para acceder a ese beneficio por menores de 28 años, cuando se contraten mujeres o cuando se la población vulnerable que está ahí. Entonces hay que revisar y hay algunos otros beneficios para las empresas que estuvieron afectadas por el paro, entonces también lo podemos tener. Perfecto, avanzamos con más preguntas. Vamos a darle la bienvenida a Joe Silva, que trae también
preguntas de todos ustedes desde las redes sociales, desde nuestro chat. Joe, bienvenido. Muy buenos días, Carlos Giovanni. Les cuento que hay una gran asistencia, están muy interesados en todo este tema tributario. Por ejemplo, nos dice Luceli Pérez, buen día, gracias por ese aporte a la comunidad contable. Natalia López dice, ¿podría abordar el tema de beneficios al contratar trabajadores menores de 25 años? Bueno, ese es el tema que acabamos de hablar y que yo ya no me iría más a la ley, pero me iría al decreto 1399. En ese decreto 1399 van a estar esos requisitos porque son realmente tres grupos de personas que tenemos. Entonces, tratándose de trabajadores adicionales que yo tenga, que correspondan a jóvenes, lógicamente entre 18 y 28 años de edad, el empleado recibirá como incentivo un aporte estatal equivalente al 25% de un salario mínimo. Los requisitos son muy fáciles, habrá que tener una certificación del revisor fiscal que está en el decreto 1399 para poder acceder al beneficio. ¿Ante quién se pide el beneficio? Ante las entidades financieras. Lo único malo del beneficio, y es que lo trae el decreto reglamentario, es que en ese caso me van a hacer retención en la fuente porque es un ingreso grabado. Entonces estará sujeto a retención en la fuente y me la hará la entidad financiera según lo que trae el decreto, que es algo como lo que pasó en el país, pero que ya lo aclararon. Entonces, para la persona que está preguntando, por favor valide que ya hoy tenemos, antes solamente teníamos lo que dice la ley, pero ya hoy tenemos ese decreto 1399, que es de 14 páginas, bastante amplio, donde está ese requisito para que vayan pensando cómo sustento el incremento de empleados y lo hagan ante las entidades financieras. Perfecto. Viviana Parra nos hace una pregunta en nuestro chat. Dice, si legalmente el propietario, poseedor y beneficiario efectivo aparece es a nombre de una sociedad en Delaware, se debe reportar tanto en el informe de beneficiarios efectivos como en el patrimonio de la persona natural accionista de dicha sociedad, los aportes, pues obviamente en esta sociedad. Mira, si usted tiene el beneficio, ahí es como dos preguntas, por lo que entiendo. Hay una sociedad que está en Colombia, el accionista es otra sociedad que está en Delaware, pero el beneficiario final no es la sociedad que está en Delaware. Usted tiene que mirar detrás de esa sociedad en Delaware, debe haber una persona natural y a esa persona natural es la que usted debe reportar porque es el beneficiario último, que puede ser alguien del exterior, pero en la mayoría de los casos va a ser de pronto una persona que está en Colombia. Ese es el beneficiario efectivo, el beneficiario final que usted debe reportar. Perfecto. Ervin Castro también participa con nosotros de las preguntas. Nos dice, en cuanto a los intereses moratorios de la DIAN, ¿se pueden declaraciones pendientes de años anteriores al 2020? Las declaraciones anteriores del año 2020 que estén en mora, pues claro, estaban en mora hasta el 30 de junio, están en mora, y es posible que la situación que le pasó a la mayoría de los casos, la situación se haya agravado por motivo de la pandemia. Entonces, si se agravó y yo no pude pagar, porque pues eso se agravó, pues ahí van a ver esa reducción de intereses y la declaración es por allá del 2019, 2017, porque se agravó la situación con la pandemia. El único tema ahí es de pronto con las declaraciones ineficaces, porque la resolución se hace es para aquellas declaraciones ineficaces que se hayan, que son títulos ejecutivos y que se hayan presentado en vigencia la ley 1943 y la ley 2010. Pero, lógicamente, un tema adicional, y es que en esa aplicación de ese artículo 45 yo no tengo que mandar nada a la DIAN para poder, si yo voy a pagar, yo lo hago y tengo ahí guardadito como mis soportes, porque no hay que pedirle permiso a la DIAN, sino que simplemente se aplica de manera directa. Perfecto. Joe Silva, ¿alguna pregunta más de nuestros asistentes? Sí, tenemos una pregunta de Luz Dari. Ella dice, ¿las sanciones por la no presentación de la información en las fechas establecidas también aplica para la nómina electrónica? Las sanciones, bueno, pero no estamos hablando de reducción en el artículo 45, sino qué pasa con la nómina electrónica. El nuevo régimen sancionatorio que trae la ley 2155 precisamente aplica para esos
soportes electrónicos, esos documentos electrónicos que estamos reportando, vean que no es factura electrónica, pero que se está yendo. Entonces, si yo no lo hice antes del 29 de octubre o no lo hago en los primeros 10 días y no envié la información o la envié de manera extemporánea, estoy sujeto a la sanción del artículo 651 del Estatuto Tributario, tal como le establece la ley 2155, porque la nómina electrónica es un documento electrónico. Perfecto. Norman Arturo Gutiérrez nos dice, ¿es ventajoso o no para una pyme pasarse al régimen simple de tributación si cumple con los requisitos? Bueno, hay algo que es interesante del régimen simple, es que con esta ley, pues lógicamente por el tiempo no alcanzamos a llegar hasta allá, con esta ley se amplía de 80.000 a 100.000 VTs y pasa de enero a febrero para tener la posibilidad de acogerse al régimen simple. La pregunta de que si es beneficioso, no quiero contestar como contesta todo el mundo, depende, pero en este caso sí depende de las utilidades, de la rentabilidad de la compañía. Si usted es una sociedad que está en pérdidas o una persona natural que está en pérdidas o su rentabilidad es muy pequeñita, pues no es ventajoso estar en el régimen simple porque la tributación del régimen simple es sobre el ingreso. Pero si usted está de pronto con una rentabilidad muy bajita, pero sus costos y gastos no están bien soportados, tiene problemas en soporte de costos y gastos porque no pide la seguridad social y todo eso, pues sí es ventajoso porque en el régimen simple precisamente no tiene costos y gastos. Entonces tendrá que hacer ese análisis. Perfecto, seguimos aquí con más preguntas de nuestros asistentes. Ervin Castro nos dice, ¿las sanciones son reducidas en un 20% o es un descuento del 20%? Es decir, ¿debo cancelar el 80%? No, la reducción es buenísima porque la reducción es que usted la reduce al 20%. Si usted tiene que pagar una sanción de corrección, digamos que tiene que pagar un mayor impuesto de 10 millones, de 1.000 millones de pesos, su sanción es de 100 millones de pesos, su sanción de corrección por el 10%. Esa sanción de 100 millones de pesos le va a bajar al 20, a 20 millones de pesos, porque usted tiene que pagar el 20. 20 millones de pesos es lo que usted tiene que pagar. Entonces, va a pagar únicamente el 20%. Perfecto. José Nausán nos dice, ¿con el beneficio de la reforma también se debe respetar la sanción mínima? Sí, en eso sí es clarísimo. O sea, no puede, si le da iba a poner el ejemplo precisamente cuando estabas hablando, pero después vi que llegaba la sanción mínima. Si tiene las sanciones de 1.000.000 de pesos, la reduce al 20, le da 200, pero como mínimo tendrá que pagar la sanción mínima. Ahí sí no. O sea, no puede, ninguna sanción puede estar por debajo de la sanción mínima. Perfecto. María del Pilar Montoya nos dice, si tengo una declaración de retención en la fuente que está como ineficaz a junio 30 del 2021, ¿le aplica el artículo 45 de la ley? Total. Si la declaración es ineficaz, usted, la DIAN tiene su título ejecutivo, pero usted está inmerso en una sanción. Y como fue antes del 30 de junio del año 2021, usted lo que tiene que hacer es acogerse ahorita para que su sanción de temporalidad se le reduzca al 20%. Perfecto. Samuel Rodríguez nos ¿Listo? dice, perfecto, cuando presentamos la declaración, las declaraciones vencidas, ¿de una vez incluimos solo el 20% de la sanción? Precisamente quería que no me hicieran esa pregunta, porque a mi gusto la resolución fue muy desafortunada en no aclararlo, porque el proyecto de resolución sí lo decía de manera expresa de que yo de una vez incluía el valor reducido. La resolución 126 no lo trae de manera expresa. Yo considero que ese es un tema de pago. Uno debe incluir el valor total de la sanción y reducirlo en el recibo oficial de pago. Le estamos indicando a la Administración de Impuestos que este es un tema que lo tenía que haber aclarado. Ya le estamos indicando que lo tiene que aclarar, porque la resolución, el proyecto de resolución sí decía que usted debía incluir la reducción de una vez en la declaración, pero si usted mira la resolución 126, no lo dijo, no está claro. Pero lo cierto es que como ese es un tema de pago, si usted lo incluye dentro de la declaración, pues usted lo reduce en el pago y no va a tener ningún problema. Ahora, como por la falta de claridad, si usted lo incluye ya de una vez reducido, pues tampoco va a tener problema. Entonces, cualquiera de las dos opciones no debería tener inconveniente ante la falta de claridad del tema, porque igual está llegando al valor que efectivamente tiene que pagar. Vamos con esta pregunta final de Luceli Pérez. Nos dice,
Si yo corrijo una declaración del año 2019, pero lo hago en el mes de octubre del 2021, ¿allí aplica la reducción del 20% de las sanciones e interés? Mira, yo quiero en esa medida leer como dice la resolución, y es que en esa medida se incluyen, entre otras, las obligaciones que sean objeto de corrección o presentación extemporánea, cuyo vencimiento fue hasta el 30 de junio. En ese sentido, pues yo puedo corregir ahora, pero como la declaración, era antes del 30 de junio, aplica la reducción, y así lo dijo públicamente el subdirector de cobranzas en un evento que hizo la administración de impuestos. Entonces, si me preguntan a mí, bajo mi concepto, eso sí aplicaría, porque lo trae la resolución 126, y es que la obligación se venció por allá, tanto así que yo estoy liquidando intereses desde la fecha del vencimiento del plazo para declarar. Entonces, lo podría hacer. Señor Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en esta sesión de Mundo Empresarial, hablando pues de este tema de la reforma tributaria. No, muchas gracias a la TIMPYME y a todos por la invitación. Solamente les quiero hacer una invitación aprovechando, y es que hay un librito que escribimos con varios autores sobre esa reforma tributaria, donde hay algunas cosas de los temas que están preguntando, que es de nueva legislación. Ahí podrán encontrar un poco comentado cada uno de los artículos de la norma, que está hecho por varios autores, y entre esos me incluyo frente a algunos comentarios de esos artículos que están en 2155. Entonces, muchas gracias por la invitación. Perfecto, señoras y señores, a ustedes les agradecemos la atención prestada durante la sesión del día de hoy. Recuerden que los invitamos para que el próximo miércoles se conecten nuevamente con nosotros en una sesión más de Mundo Empresarial. Recuerden, de 11 de la mañana a 12 del mediodía. Vamos a tener una conferencia donde trataremos el tema de principios a tener en cuenta para administrar proyectos sin fallas. El objetivo, mostrar cuáles son los pasos que deben seguir para realizar un proyecto empresarial. Bien, nos veremos entonces el próximo miércoles. Los invitamos a que sigan tomando las capacitaciones de la Fundación Unipymes y de la TIMPYME. Hasta pronto.